Maipita puringi, mai mandarir kangi, nyuka urpiguya, nyuka sisa. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Radioactiva Puse. Hoy tenemos un invitado especial, pues él es el candidato a prefecto Javier Orti por el Movimiento Avanza de la lista 8. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola Mile, ¿cómo estás? Un gusto acá compartir con todos ustedes, principalmente los estudiantes de la PUSE. Un saludo a todos y bueno, aquí dispuesto a solventar todas las dudas que tengan. Exacto, estamos aquí para conocer las propuestas del candidato a prefecto, pero primero yo quiero saber, nuestro público quiere saber, ¿por qué prefecto de Quito? A ver, el bicho... Pichincha. Sí, de Pichincha. El bicho se me entró hace ya 2 años, cuando fui candidato a la asamblea por el distrito 4, es decir, por los cantones de Pichincha, ¿no? Es decir, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo y Rumiñahui. Entonces, cuando recorrí la provincia y recorrí los cantones, principalmente la zona rural, me di cuenta que hay un sinnúmero de necesidades, ¿no? Entonces, básicamente de asambleísta poco o nada se podía hacer. Que el asambleísta, tú sabes, fiscaliza, legisla y nada más, a pesar de que teníamos unos proyectos interesantes. Sin embargo, no entramos en esa época porque no teníamos candidato a la presidencia, el método de Jón era complicado, Alianza País todavía era fuerte, de los 3 candidatos entraron 2 de País, 1 de Creo. Y bueno, continuamos con el tema del partido político y hoy por hoy acepté este reto por petición, sobre todo de nuestros dirigentes que tenemos en los cantones, en las parroquias y bueno, y en Quito también, así que ahí estamos ya figurando en algunos sitios. ¿Cuáles fueron las necesidades que tú encontraste en esta experiencia en la asamblea? No, bueno, de candidato a la asamblea, lo que me di cuenta es que mucha gente, claro, como no sabe cuáles son las funciones de un prefecto, de un alcalde, de un asambleísta, te piden todo. O sea, si tú te vendes, sobre todo en todo lado, acá en Quito también, vas como político, te dicen, mi necesidad es asfaltar la calle, regularizar los barrios, dame agua potable, necesitamos ampliar la carretera. Entonces, tú te quedas así y dices, no, pues, en realidad un asambleísta no puede hacer ninguna obra, un concejal tampoco. Los únicos que podrían, de acuerdo a la ley, hacer ese tipo de obras son los alcaldes y los prefectos. Sin embargo, también dentro de las alcaldías y las prefecturas está bien delimitado qué hace el uno y el otro. No te puedes cruzar. Por ejemplo, educación y salud, alcaldía, ¿no? Todo lo que sea urbano, alcaldía. Y todo lo que sea rural es prefectura. Entonces, pero básicamente en Pichincha las falencias que se han encontrado es un poco en el tema vial, ¿sí? Algunas vías deterioradas, otras vías con un montón de problemas, el tema también el tema de productividad, las demandas que encuentran los comerciantes, los emprendedores, los artesanos, sobre todo para vender sus artículos, el tema del turismo, que solo es por temporadas. Entonces, en base a eso vas construyendo un plan de trabajo de la mano con el famoso COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, y vas construyendo ese plan de trabajo que vas después ya vendiendo en la campaña electoral. Claro, ahorita que ya nos estamos como que yendo un poquito más por lo que son tus propuestas, conocemos que entras pues con este plan, este modelo de movilidad integrado. Cuéntanos cómo es eso. A ver, verás, para comenzar el tema del plan de trabajo, para que más o menos me entiendan un poco, algunos y sobre todo en los jóvenes ha calado muy bien el tema de que mi plan de trabajo se llama la marca Pichincha, ¿no? ¿Qué significa hacerle a nuestra provincia una marca? Significa valorar lo que tenemos, lo que somos, lo que producimos, impulsar el nombre de Pichincha, valorar nuestra identidad, porque si tú preguntas a alguien acá de la provincia de dónde eres, te dicen yo soy de Cayambe, yo soy de Machachi, yo soy de Quito, nadie te dice que soy de Pichincha. Entonces vamos a insertar el tema de la marca Pichincha, que es un gran paraguas, ¿no? Y dentro de esta marca Pichincha ahí vienen las herramientas
que vamos a utilizar para llegar a un buen turismo, para llegar a una buena productividad y para insertar también el modelo cultural. Entonces, para llegar a estos ejes fundamentales de nuestro plan de trabajo hay varias herramientas. Una de esas herramientas es el tema vial, ¿no es cierto? Para que me entiendas lo que estoy proponiendo de un modelo de gestión vial integral, mejor te digo cuál es mi crítica, constructiva por supuesto, de qué es lo que está pasando ahora. Mira, Pichincha tiene alrededor de 4.700 kilómetros de vías, ¿no? Entre vías de primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? las que son vías entre comunidades y recintos. Lastimosamente estas vías han sido administradas de manera aislada, es decir, cada vía con su propia administración, ¿no? ¿Cuáles son las principales vías que conocemos que son administradas por el Consejo Provincial? Tienes la Calacalí Independencia, tienes la famosa Loac Santo Domingo, tienes la autopista Los Valles, ¿no? la autopista General Rumiñahui, tienes la Intervalles también, ¿no es cierto? Y cada vía ha sido administrada de manera aislada, independiente, como que fuera un tema aparte. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? A ver, pongamos todas estas vías en un solo paquete, ¿ya? Metamos también las vías de segundo y de tercer orden, hagamos un modelo de gestión vial integrado, ¿sí? En todas estas vías deben existir peajes. ¿Por qué el tema del peaje? No es por molestarle a la gente de que tiene que pagar un peaje, sino que te cuento que es más caro mantener la vía que construir la vía, ¿sí? Eso técnicamente hablando. Y al ser más caro mantener la vía que construir la vía, con los recursos que tiene la prefectura, que llegan alrededor de 180 millones de dólares anuales, que suena un montón, pero si te pones a comparar a los 1.500 millones anuales que tiene el municipio de Quito, es nada. Claro. Entonces, administrarlos directamente con la plata del Consejo Provincial es imposible. Necesitas crear un modelo en donde ingresen recursos para el mantenimiento de las vías. Además del mantenimiento de las vías, ingresen recursos también para la construcción de nuevas vías. Es decir, una especie de fuente de retorno hasta para poderte endeudar, ¿no? Sea una persona jurídica, una persona natural, cualquier persona, tú sabes que vas a un banco y pides un préstamo, si no tienes un ingreso no te prestan. Entonces, eso te genera el tema de los peajes, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas vías que te digo, no? La Loac Santo Domingo tiene peaje, pero mira la cantidad de accidentes que existen, ¿no? En el tema vial tenemos una filosofía que se llama conserva la vía, conserva la vida. Es decir, primero está el ser humano, antes que el asfalto, el concreto y demás. En la Loac Santo Domingo tienes que ampliar todavía a 4 carriles desde Tandapi. Tenemos que construir 5 túneles que ya están planificados por el Consejo Provincial. Ahí no hay que inventarse nada. Hay que buscar el financiamiento porque cuesta como 240 millones los 5. Y lo más grave que no sabía la ciudadanía es que existen ya identificados 146 puntos de riesgo de derrumbes. O sea, tú estás en la vía cualquier rato, se viene la montaña. Ahí queremos implementar un sistema preventivo a través de sensores para que estos sensores nos avisen 1 o 2 minutos antes que va a haber un eminente derrumbe y podamos paralizar el tráfico y evitar cualquier tipo de desgracias, ¿no es cierto? En el tema de la Calacalí Independencia, te cuento que esta vía antes era muy buena, tenía peaje. De repente el gobierno nacional quitó la administración de esa vía al Consejo Provincial y quitó el peaje. Anda a ver ahora cómo está. Hecho pedazos, sin señalización, lleno de derrumbes y sobre todo el asfalto ya prácticamente colapsado en varios tramos. Entonces ahí tenemos que recuperar la vía que ya está recuperada por el Consejo Provincial, ya legalmente hablando. Tenemos que meter un sistema de peajes de acuerdo a este modelo integrado y tenemos que inmediatamente volver a asfaltar, señalizar, iluminar, porque te cuento que en esa vía a ciertas horas es imposible transitar por ejemplo el tema de la neblina. Claro, eso sí se puede evidenciar en las vías en las que tú nos comentas, pero ¿qué duración tendría este proyecto? ¿Serían todos los años de gestión? No, pues el proyecto es algo ya muy tiene largo. No, pues el proyecto un proyecto de modelo de gestión tiene que durar durante mucho tiempo, porque es un proyecto que te genera autosustentabilidad en el tiempo, ¿no? Tienes también la vía, el peaje famoso de la Rumiñahui. Tú has escuchado que muchos ya lo quieren quitar,
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un peaje que a lo largo del tiempo ya se ha transformado en un peaje urbano, ya no rural. Entonces, esto afecta a 200 barrios que están alrededor de este peaje. Ahí tienes dos problemas, la ubicación del peaje y la forma de cobro del peaje. ¿Qué solucionamos? Del inicio yo he dicho, así me cueste votos, pero no me gusta ser demagogo, es imposible quitar el peaje. ¿Por qué? Porque este peaje financia el mantenimiento de la autopista que se va al valle y además hoy por hoy también está financiando el mantenimiento de las dos últimas obras del Consejo Provincial. No sé si has visto esas vías, la una que se va al Tingo y la otra que se va a Capelo. Claro. ¿Ya? Entonces, si quitas el peaje, ya quitas el mantenimiento. Entonces, hay que mantener el peaje, pero hay que reubicarlo. Llevémosle más abajo, un poquito más abajo del puente 8, es decir, pasando la entrada a Conocoto. Es decir, prácticamente a la entrada del Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Ahí reubicamos el peaje y le cambiamos la forma de cobro. Eliminamos el cobro manual. Pero, sin embargo, bueno, Todos con tag. ya teniendo como que todo esto manual y también por el otro lado el automático, ¿cómo vas o propondrías educar a la zona rural en cuanto a la educación Verás, vial? no hay que tenerle miedo al cambio. En cualquier país esto ha funcionado, no necesariamente en países muy desarrollados, en cualquier país está funcionando esto. Hay que educar a la gente en un tema que no sea de persecución. Es decir, si no compras el tag y te pasas y el tag no está con plata, te pongo $80 de multa. No, así no funciona. Hay que ayudarle a financiar a esa persona. Primero hay que conseguir un sistema de tags no tan caro. Segundo, hay que poner un sistema en que, independientemente de que el tag esté o no recargado de dinero, te dé la oportunidad. Si es que tú te pasas y te sale el rojo y no tienes dinero en el tag, tú sabes que tienes 48 horas para ir a la primera farmacia, a la primera gasolinera, a recargar el tag y ya te descuenta lo que te pasaste y evitas cualquier sanción. Pero si no hacemos eso, ¿de qué nos sirve reubicar el peaje y que en el puente 8 otra vez el atolladero de autos? Ok, sin embargo, teniendo en cuenta otro de los puntos en los que tú te estás basando, que es el turismo, ¿cómo trabajaríamos con los turistas que básicamente no usan lo que tú nos cuentas que es el tag? El tag o el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Telepaz también le dicen. Telepeaje, eso. Telepeaje. Entonces, ¿cómo actuarían en estas situaciones? No, pues prácticamente se va a crear una cultura no solo de Pichincha, sino en Quito también, de la obligatoriedad de tener este tag, ¿sí? En otros países del mundo, inclusive para financiar varias vías de alta velocidad, tú ves sensores que están por un lado y te van cobrando, de centavo en centavo te van cobrando. Eso hay que hacerlo, y los turistas obviamente, ¿en qué se movilizan? Se movilizan en taxi, se movilizan en autos rentados, que van a tener su tag, por supuesto. En buses, busetas, etcétera. O sea, eso no va a afectar el turismo para nada. Ok, pero verás, en el caso de los autos privados, se podría decir. No, en el caso de los autos privados, ese tag se lo tendrá que implementar a la hora de hacer la revisión vehicular. Eso hay que hacer un convenio con el alcalde de Quito, por ejemplo. Sí, pero establecer tiempos, es decir, a partir de ese momento se va a utilizar este sistema. Mira lo que pasó en el aeropuerto de Quito. En el aeropuerto de Quito todo el mundo tenía miedo, ¿no? De parquearse dentro del aeropuerto y después tú tenías las casetas de cobro del parqueadero. Un día te dijeron, no, tienes que pagar en una maquinita y nadie va a estar en la salida a cobrarte y si no, te fregaste. Al inicio todo el mundo con miedo, después hoy por hoy ya creas la cultura y la gente paga su ticket y de ahí sale del parqueadero. Ese es un tema que hay que hacerlo a través de la generación de políticas públicas. Pero es que si no haces eso, no puedes implementar políticas de movilidad, es bien complicado. Claro, pero supongo que también deben tener estrategias que ayuden pues a la economía de los turistas ecuatorianos, nacionales. Bueno, el tema del turismo. Ajá, porque sabemos que el aeropuerto que tenemos acá en Quito es uno de los más caros. Ya. Entonces... Ahí vamos a entrar al tema del turismo. Ajá. Ese es nuestro caballo de batalla, como digo yo, como salió en el comercio ahora. El tema del turismo tiene que partir de la siguiente filosofía. ¿Cómo logramos que los turistas nacionales y extranjeros se queden en Pichincha por lo menos de 3 a 4 días antes de que se vayan a la playa, a Otavalo, al Cotopaxi? Porque cuando llega un turista, ¿a dónde se va? Centro histórico, mitad del mundo y se fue.
¿no? Nuestras parroquias no son visitadas, nuestros cantones no son visitados. Entonces ahí tenemos que implementar lo siguiente. Tenemos que crear alternativas de destino fijo del turista. O sea, que el turista llegue y diga, de ley tengo que ir allá. ¿No? Entonces, para eso vamos a implementar 5 acciones. Las 3 primeras son 3 parques temáticos, ¿no? Son parques temáticos grandes, modernos, de entretenimiento, en las zonas de influencia más importantes de Pichincha. Primero el parque temático del agua en el noroccidente de Pichincha, entre Puerto Quito y Pedro Vicente. Ahí tienes un montón de cascadas, ríos, deportes de extremos y demás. Podemos hacer un parque temático en lo que hoy es el Parque Jerusalén, que queda en Pedro Moncayo, que hoy por hoy es un parque de descanso nada más. Hagamos un parque temático intercultural, aprovechando todo ese bagaje cultural que existe indígena entre Cayambe y Tabacundo. ¿Sí? Podemos crear rutas de las flores, donde están las florícolas. Podemos crear, o sea, estos parques temáticos van a servir como ancla para que se genere también el turismo comunitario, el ecoturismo, el turismo gastronómico en la zona, ¿sí? Podemos también implementar el parque temático del Chagra. ¿Por qué del Chagra? El Chagra hoy por hoy es patrimonio cultural. Y el Chagra no es patrimonio ni de Sangolquí, ni de Machachi, ni de Pinta. Es de los 3. Entonces, entre esas 3 zonas podemos crear un parque temático en donde se distinga el diario vivir del Chagra, es decir, granjas, ¿no? No sé si tú has visitado, hay una especie de parque temático por el Paso Ochoa, No. que es del grupo de Cameron. Algo parecido, pero mucho más grande, ¿no? Donde los niños van a las granjas, les dan de comer a los animales, ellos mismos pueden sacar leche, ellos mismos pueden pasearse con sus papás en el páramo, etcétera. Otro tipo de parque temático, ¿no? De ahí la cuarta acción que queremos hacer es, por ejemplo, hay una vía, que es la vía al primer refugio del Cayambe, que está deshabilitada. Solo en 4x4 llega. Esa vía hay que volverla a habilitar para que sea de fácil acceso, cobrar ahí una entrada al parque, crear un parque recreacional del Cayambe y que sea un destino turístico fijo, así como existe el Cotopaxi, ¿no? Hagamos el tema del parque recreacional del Cayambe, y ahí ya está construido un primer refugio a las faldas del Cayambe, que es hermoso. Llegas y ahí hay nieve, ¿no? Ese podría ser otro punto turístico importante. Otro tema son nuestras 53 parroquias rurales, ¿sí? No solo las 33 de Quito, más las 20 en el resto de cantones. Ahí tienes que poner infocentros turísticos en cada parque central, ¿sí? En ese infocentro turístico tienes acceso a Wi-Fi gratis, limitado por 10-15 minutos, pero gratis. Informas de las bondades turísticas de cada parroquia y tienes una vitrina de todos los emprendimientos de cada parroquia. Por ejemplo, tú no sabías, no sé si conoces Perucho. No. Ya, ándate un día este fin de semana a Perucho. Es dentro de la zona escondida entre Perucho, Chávez-Pan, Batahualpa y terminas de San José de Minas. Ahí está la mejor mandarina del Ecuador porque es la más dulce. Y te cuento que ahí hacen vino de mandarina. Ya. Entonces, imagínate, ni nosotros sabemos, ¿no es cierto? Vamos a Perucho, vamos al Parque Central, vamos al Infocentro, nos enteramos de qué hay y paseamos en la parroquia y nos vamos a la siguiente, ¿no? Eso también lo vamos a hacer dentro de lo que tiene que ver con el turismo. Y así ir identificando sectores importantes del turismo dentro de Pichincha y para que las agencias de turismo trabajen directamente también de la mano con el Consejo Provincial para que brinden alternativas al turista nacional y extranjero dentro de nuestra provincia, y eso significa también valorar lo que significa la marca Pichincha en sí. ¿Y esto lo piensas potenciar igualmente con el tema cultural? Por supuesto. En el tema cultural tengo un plan súper chévere. Y ahí es que vamos a crear una unidad móvil, ¿no? La unidad móvil Arte y Cultura Pichincha. ¿De qué se trata esto? Imagínate, así como hay ese bus de farra, no sé si has visto ese bus negro ya, un bus igualito, pero repleto de instrumentos musicales, con profesores de música, de danza, de artes plásticas, que van de manera itinerante a visitar todos los cantones, parroquias rurales y demás. Se quedarán una semana en cada parroquia y en esa semana darán clases a los jóvenes, a los niños, a las escuelas. Les darán el tema de la cultura pichinchana, qué tipo de culturas existen, cuál es nuestra música, cuáles son nuestros orígenes. Y también irán por la casa de artistas, ¿no? Vamos a cazar a los artistas, se enterarán en cada parroquia qué artistas hay,
¿Cómo les afinas a los artistas? Porque uno en campaña electoral se da cuenta que hay un sinnúmero de artistas de todos lados, pero solo en campaña aparece. Y es porque no existe desde las autoridades un impulso al tema cultural. Es importante el tema este de la unidad móvil Arte Pichincha, porque así vamos a descentralizar la cultura. El Consejo Provincial tiene algunas bandas, ¿verdad? Que tienen su salario y todo eso, pero sin embargo nosotros tenemos que descentralizar un poco eso y que este arte y cultura llegue también. Otro de los proyectos importantes del turismo es cambiarle a parque temático el tema de la ciudad del mundo, la ciudad mitad del mundo. ¿Cómo sería eso? Ahí necesitamos poner pabellones de los cantones. O sea, tú tienes el pabellón de Francia, el pabellón de dice qué, pero nadie sabe, necesitamos un pabellón de San Miguel de los Bancos, un pabellón de Puerto Quito, un pabellón de Cayambe, un pabellón de Mejía, ¿no? Entonces, ahí ya vamos impulsando el tema de los productos y entramos ya al tema productivo, que también es importante dentro de Pichincha. Claro, ese ya es un temita un poco más delicado, pues esto de los agricultores específicamente que están No solo los agricultores, verás. en una situación medio grave. ¿Qué produce Pichincha? Ojo, ¿no? Porque hay un candidato, y no hablo mal, pero hay un candidato que nos hace pensar que solo producimos chocho y que hay que exportar chocho. No. Pichincha es tan rico. ¿Tú sabes cuál es el origen de la palabra Pichincha? No, es que yo soy de Laja. Linda tierra, ¿eh? Linda tierra. Verás, Pichincha significa pi es agua. Okay. Y chinchay significa tierra próspera. Entonces, Pichincha significa una tierra próspera con abundancia de agua, ¿no? Entonces, es una tierra que produce un sinnúmero de cosas, ¿no? Tienes el sector del aceite de palma en Puerto Quito, el sector del cacao en Puerto Quito, el sector del café, esto está en Nanegalito y en Tandapi. Tienes el sector de los lácteos, Cayambe, San Miguel de los Bancos y Mejía, y ahí también están los quesos, ¿no? Tienes el sector de los cárnicos, que está en todo el noroccidente, e incluido también la ganadería que existe en Mejía y en Cayambe. Tienes el sector de las flores, Pedro Moncayo y Cayambe. Tienes el sector de las frutas, algunas de las parroquias rurales de Quito y algunos cantones como del noroccidente que también producen bastante fruta. 7 sectores y me falta uno, el de los granos, no solo el chocho. Tienes el chocho, la quinoa, el amaranto, el maíz en Rumiñahui. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verás? ¿Cuál es el problema? El problema es que los productores se quejan de que no hay a quién vender. Los lecheros tiran la leche, porque su principal competencia viene del Perú y de Colombia, leche de contrabando, que la venden a la cuarta parte del precio. Tienes todos los agricultores que producen, venden a poco precio, pero en el precio de venta al público, en el mercado mayorista, hasta en otros precios. ¿Quién se lleva ese excedente? Los intermediarios. Ya. Entonces, ¿cómo solucionas esto? No es que sea fácil, pero hay que crear otro modelo de gestión que signifique, primero, asociar a los pequeños y medianos productores. Solo asociándoles, les organizas de una mejor manera para que, sumando todas las asociaciones, crezca la producción. Creas un modelo jurídico que se llama una empresa de economía mixta. Una empresa de economía mixta en donde se mete de socios los productores y el Consejo Provincial. Armas de esta empresa de economía mixta y a través de esta empresa de economía mixta ya puedes, ya trabajando en economías de escala, capacitar, tecnificar, proveer de insumos agrícolas más baratos y sobre todo crear centros de acopio para la venta directa. ¿Sí? Okay. Solo así organizándoles y no de manera aislada puedes lograr insertar la marca Pichincha, que viene a ser una especie de garantía de calidad de los productos nuestros, y puedes ya entrar a niveles después de agroindustria, valor agregado y entrar a temas ya de exportación. Hay una zona que va a ser muy productiva, porque estamos a punto de inaugurar después de 25 años de tardanza el famoso canal de riego Cayambe-Tabacundo. Entonces, ese sector, ya con terrible canal de riego, que todavía va a faltar construir las ramificaciones de ese canal, tiene que ser utilizado no solo para la agricultura, sino que si ya va a ser bien agrícola ese sector, ahí podamos pensar en territorios para la agroindustria, es decir, ya comenzar a ponerle valor agregado, ¿no? Como por ejemplo, te cuento que en Mindo, que yo visité hace una semana, existe la ruta del cacao.
En Mindo ya hacen chocolate. Wow. En Mindo traen el cacao de Puerto Quito, cerquita, a 1 hora. ¿Sí? Traen el cacao de Puerto Quito y comienza todo el sistema de fino aroma, ¿no? Hasta que se convierte en chocolate, ¿no? Interesante porque te cuento que no solo se utiliza la pepa del cacao, utilizan la fruta del cacao, hacen jugo, hacen licor, utilizan también cuando se separa de la pepa del cacao y salen unas cascaritas, esta cascarilla sirve de té de cacao, ¿sí? Y todo eso exportan ahora a Estados Unidos. Eso no sabíamos, por ejemplo. Entonces, todo esto que significa la marca Pichincha, ya existe un café que se llama marca Pichincha también, de fino aroma y muy delicioso. Todo esto tenemos que potencializar. Entonces, cuando tú me mencionaste sobre el aeropuerto de Quito, ¿no? Ahí yo te pregunto lo siguiente. ¿De qué ha servido sobre todo al sector rural? 2 variables importantes que existen en Pichincha y que no existen en otras provincias. La una, tener el aeropuerto más moderno de Latinoamérica. Y la otra, tener dentro de la provincia la ciudad hoy por hoy más poblada del Ecuador. Entonces, si tenemos la ciudad más poblada y el aeropuerto más moderno de Latinoamérica, ¿sí? El prefecto de Pichincha debe tener el liderazgo suficiente para que todos los beneficios de este gran mercado quiteño y este aeropuerto sea sobre todo para el sector rural, ¿no? Sea sobre todo para el sector rural que todavía tiene unos índices altos de necesidades básicas no satisfechas. Claro, pero en estas necesidades que tú dices, pues ellos podrían, qué sé yo, satisfacer a través de lo que el aeropuerto está cerca, lo que nos mencionabas del tema de la agricultura, las ventas. Ajá. Y sacar como que gracias. Esta marca, exacto. Específicamente como la marca de las que tú nos mencionas, porque obviamente tenemos por encima las grandes empresas que se van a aprovechar siempre de los pequeños productores. Pero a ver, la marca Pichincha en su gran medida es una especie de marca de calidad, uh-huh, de nuestros productos básicos, ¿no? Pero teniendo todas estas ventajas que tenemos la idea nosotros que dentro de la prefectura es necesario crear ya un modelo de puerto seco. ¿Qué es un puerto seco? Un puerto seco viene a ser algo mucho más grande que una zona franca. Técnicamente sería ideal crear un puerto seco, por ejemplo, en la zona de Aloag. ¿Por qué en Aloag? Porque en Aloag viene la gente de la sierra y viene la gente de la costa. Entonces armas ahí un puerto seco en donde industrializas toda la zona, nombras a los terrenos zona industrial, ¿sí? Creas incentivos económicos para que vengan las empresas, inviertan en ese sector. Sí, vengan grandes empresas. Te cuento que yo que tuve una reunión recién con el prefecto de Pichincha, porque me parece responsable que si uno, más allá de los temas políticos o discrepancias que existan, uno debe tener la madurez política para ir a conversar con el prefecto y decirle, oiga, ¿qué está haciendo y en qué se debería enmarcar la prefectura en su visión? Él, por ejemplo, me comentaba que él ya ha estado en conversaciones para traer una gran industria de quesos europeos y plantarse acá en el Ecuador. Es decir, los productores ya tendrían a quién vender la leche, los quesos. Ya dejaría de ser un tema netamente artesanal, sino ya un poco más industrializado. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, pero no sé, no estoy muy de acuerdo contigo porque, no sé, a ver, si yo fuera prefecta. No, lo interesante sería que ¿sabes qué me han dicho? Hagamos Pichincha el salinerito como salió en nuestra propia marca, ¿no? Mira, lo que yo creo es que ustedes ya, digamos, pretenden traer estas grandes industrias de las que yo te mencionaba. No es traer las grandes industrias, no. Un solo ejemplo, es un ejemplo. Pero, ¿por qué no convertir a los artesanos en nuestra propia gran industria? Exacto. Ese es el de eso se trata. Mira, el Consejo Provincial tiene también el Instituto de Capacitación. Uh-huh. Este Instituto de Capacitación ya emite títulos de tercer nivel, te cuento, tecnológicos. El problema es que está solo en Quito, está junto a la DAC. Nosotros proponemos descentralizar ese instituto, poner extensiones en cada cantón y emitir títulos de acuerdo a lo que cada cantón produce, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, emitir títulos de administración artesanal, por decirte un ejemplo, ¿no? Títulos de elaboración de quesos y cosas así, ¿no es cierto? Así vamos ya, mediante el conocimiento, fortaleciendo a nuestros productores, ¿sí?
Además tenemos la Dirección de Fomento Productivo que ya cuenta con instalaciones en cada cantón. Eso pocos candidatos lo saben, sino que uno se ha metido a investigar. Ahora, claro, tú me dices, lo importante sería que nosotros sacamos nuestra propia industria, pero para sacar nuestra propia industria tienes que apalancarte en otras industrias, ¿no? De estos ejemplos hay varios. Mira los chinos, por ejemplo. Ellos hoy por hoy tienen sus propias industrias, pero para que estas propias industrias salgan, tuvieron que apalancarse de industrias mucho más grandes. No, pero es que lo de los chinos ya es un tema muy complicado. No, yo sé, no vamos a compararlo. La verdad creo que... Pero verás, al final del día nuestros productores no les puedes cuando tú vas al territorio, no les puedes hacer soñar. Decirles, vean productores, vamos a capacitarles y vamos a hacer nuestra propia industria. Y vamos a decir, sí, pero yo mañana tengo que comer. Exacto. Yo tengo que vender ya. Vea, prefecto, ahí tengo 20,000 litros de leche que no vendo. ¿Y qué hago? ¿Capacitarme, todo eso, hacer mi propia industria o vendo? ¿O voto? Entonces es un proceso complicado, pero vuelvo, insisto, tiene que ver mucho el tema cultural, por eso queremos revalorizar lo nuestro, por eso queremos crear la marca Pichincha, que la gente del mundo, que Pichincha se conecte al mundo y que el mundo sepa lo que es Pichincha, lo que produce Pichincha, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de palma. El aceite de palma al final del día, no sé si sabes del proceso del aceite de palma, aquí en Pichincha se cosecha el tema de los frutos de palma, van a una extractora, sacan el aceite y de ahí van a una refinadora en Manta que se llama Industrias Ales. Y ahí hacen recién el aceite, la Favorita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el tema de la leche. Si a Cayambe le quitas Nestlé, que es básicamente una de las industrias que da de alimentar a todo el cantón, claro, te friegas. Porque los lecheros tienen que vender. El problema es que como es la única industria que existe, no sabemos a qué precio mismo les recibe la leche, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el tema del impulso. Entonces, yo lo que te quiero decir en resumen de toda esta conversación que hemos tenido es que el prefecto de Pichincha tiene que convertirse en un líder que tenga buenas relaciones con el gobierno nacional, con todos los alcaldes de todos los cantones, con todas las juntas parroquiales, no importa el color de la camiseta, la ideología política que se tenga, y sobre todo con la empresa privada. Tiene que también insertarse en el tema de la globalización con el mundo, tiene que generar facilidades para que acá en Pichincha venga también la inversión privada, ¿sí? Y así podemos ya potencializarle a la provincia en otro nivel, pero obviamente rescatando cuál es nuestra identidad y sobre todo rescatando cuáles son nuestros productos, ¿sí? Hoy por hoy el tema del cacao de Puerto Quito, por ejemplo, de fino aroma, es muy apetecido en todo el mundo. Pero en lugar de ser exportadores de cacao para que hagan chocolate en otro lado, hagámoslo acá. Entonces, te invito a que vayas a Mindo a visitar la ruta del cacao y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el chocolate que nos comemos todos los días, perdón la expresión, es una basura. Porque le llenan de aceite, le llenan de azúcar, cuando te pegas un chocolate fino, es un poquito más amargo, pero es más sano, no te engorda, ¿no? Entonces, no, sí, hay cosas que uno ha ido conociendo en el transcurso del tiempo, pero yo pienso que ustedes como jóvenes, porque son una nueva generación, ya tienen que ir pensando en escoger autoridades que tengamos una visión que vaya mucho más allá de grandes contratos viales, de grandes contratos en donde todavía, mira lo que lastimosamente está pasando todavía, grandes empresas que financian a los candidatos, que dan propaganda en los peajes, un sinnúmero de cosas. O sea, yo pienso que habemos una nueva generación de políticos que sí tenemos una visión diferente de lo que es la provincia de Pichincha, de lo que podemos llegar a ser. La prefectura no es un tema solo de vías, es un tema de potencializar sobre todo el sector productivo y valorizar lo que tenemos. Tenemos una provincia con todo como para ser potencia en el tema productivo y en el tema turístico. Pero eso, sin la voluntad política de un buen prefecto, olvídate, vamos a seguir en la misma durante 4 o 5 años más. Exactamente, Javier. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero saber si tienes algún mensaje para los estudiantes de acá de la PUC. Bueno, a todos los estudiantes, primero estudien bastante, esfuércense, son una nueva generación. Yo tengo 39 años, ya estoy casi en el 4º piso, fui profesor universitario también. Pero concienticen el voto. Yo sé que la indecisión todavía está sobre todo en la gente de edad de ustedes. Y me gusta eso. Me gusta eso porque ustedes ya están valorando el voto.
¿sí? Y no les pido que voten por mí, sino que voten por, no por caras ni por partidos, voten por el proyecto político, voten por el proyecto, por el plan de gobierno, ¿no? Vean, aquí sí voy a ser súper crudo, no crean en cuentos chinos de que van a hacer trenes de cercanía, que van a hacer aerobuses, como yo digo, son de chistes, naves espaciales que te llevan de un cantón a otro, vienen a ofrecer maravillas. Lo que nosotros estamos ofreciendo es algo palpable, la marca Pichincha se la debe hacer, no estamos inventándonos del agua tibia, y es algo que se ha hecho en otros países, tenemos el equipo para hacerlo, tenemos la voluntad de hacerlo, pero eso sin el voto no sería posible. Entonces, yo pienso que políticamente hablando, Pichincha y Quito necesita un recambio generacional dentro de la política. Necesitamos renovar los liderazgos. Si regresamos al pasado, chévere, los que ya fueron prefectos, los que ya fueron alcaldes, ya tuvieron su oportunidad. Y dudo mucho que tengan otra visión. Vamos viendo otras opciones que nos ofrezcan un plan de gobierno mucho más palpable, con información. A los que vengan, pregúntenles cuál es el presupuesto, a ver si se han tomado la molestia de investigar un poco de qué se trata el tema. Y que sí, nos cambiamos del chip de que podemos llegar a tener una provincia súper productiva, próspera y sobre todo amigable con el medio ambiente. Ojo, ¿no? Ojo, porque hay carreteras que están ofreciendo que no se las puede hacer porque ya pasa por lo que hoy significa el Chocó Andino, que es una reserva especial, ¿no? Entonces, tenemos que también ir erradicando esas minerías que están haciendo daño en muchas zonas forestales importantes de Pichincha. Entonces ya vamos encaminándonos a una visión productiva, pero amigable con el medio ambiente, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Listo, Javier, ha sido un gusto tenerte acá en las cabinas de Radioactiva, la radio de la PUCE. Espero que nos acompañes en otra oportunidad y pues muchísima suerte en esta etapa. Gane o pierda, siempre estaré a las órdenes de venir cuando ustedes quieran. Tengan la plena confianza que aquí estaré siempre para solventar cualquier duda que tengan. Listo, con eso nos vamos. Yo soy Milena López. Chau, chau.